Tenemos con nosotros a José Luis Orella. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Es una escalada ya definitiva en el conjunto de Oriente Medio cuando Israel se confirme que ha entrado en territorio libanés? Hombre, totalmente, ¿no? O sea, Israel siempre utiliza la franja meridional del Líbano hasta el río Litani como zona de protección, ¿no? Así que en ese aspecto imagino que va a volver otra vez a situar sus tropas y si no tiene una operación mucho más larga de dominio absoluto del país hasta llegar a Beirut, me imagino que se quedarán exclusivamente en la zona meridional utilizando una franja extraordinaria bajo control militar que sirva, bueno, pues como colchón de seguridad para la zona norte de toda la zona de Galilea, de la zona de Israel. Curiosamente, la parte meridional, no tan curiosamente, pues es demográficamente de mayoría chií, como todo el valle de la Beca, que es la parte oriental del Líbano, y por tanto, bueno, es donde Hezbollah tiene gran parte de su estructura, de su organización militar y además su apoyo social y civil fuerte allí, ¿no? También, aparte de las consecuencias militares y políticas que pueda tener esto, hay que tener en cuenta que Hezbollah ya derrotó con unos objetivos de guerrilla, provocando un goteo continuo de bajas militares a los israelíes, que les obligaron a replegarse al otro lado de la frontera. Israel también tiene ganas de blindar su frontera norte de esta manera, con ese dominio, y buscará luego también sus aliados dentro del propio territorio libanés para poder blindar ese ámbito. Bueno, las consecuencias que puede traer la eliminación de Hezbollah, ¿no? Un partido que es el brazo de Irán en territorio libanés, que es lo que provoca y favorece un poco todos esos ataques, y además que ha sido uno de los elementos determinantes en el sostenimiento del gobierno de Damasco en la guerra que lleva, ¿no? Así que la eliminación de Hezbollah tendría consecuencias internacionales de pérdida de influencia en la región de Irán, y además perdería una pata en su estabilidad el gobierno basista de Siria, ¿no? Luego, otra consecuencia sería a nivel interior. Si en la zona del Líbano, con mayoría chií, eliminas la fuerza de Hezbollah, serían los grandes traficantes de opio los que se harían dueños un poco de la región. Por lo tanto, convertirías aquello en otra vez de nuevo en una de las mayores zonas de producción de adormidera, ¿no? ¿Es que con este movimiento de Israel en el Líbano contra Hezbollah es la línea roja que puede hacer a Irán estar directamente en el conflicto? Teóricamente sí, lo que pasa es que la República Islámica de Irán, hasta que no llega a convertirse en una potencia nuclear, tiene todas las cartas marcadas. O sea, Irán, si se mete en una guerra directa con Israel, sabe que es contra Israel y Estados Unidos, que va a tener el apoyo diplomático de China y de Rusia, y por tanto Irán no tiene más. O sea, la cuestión clara es que Israel y Estados Unidos quieren eliminar el régimen de los ayatolás antes de que puedan transformarse en una potencia nuclear, y por eso también están realizando, bueno, discursos muy visibles hacia la oposición iraní para que pueda activarse coordinados un poco de esa manera, de que es la gran oportunidad, porque van a acrecentar la presión internacional para provocar y favorecer, bueno, un derrumbamiento a nivel interno, que hasta el momento han fracasado pues todos los movimientos que han podido instigar con los desafectos un poco al régimen, ¿no? Con un Irán que llegue, pues igual que le pasó a Israel, de manera secreta u oscura a convertirse en una potencia nuclear, se convierte en un país intocable debido al holocausto que se podía producir después. Por tanto, es antes de llegar a esa etapa final cuando están aprovechando y presionando para eliminar, bueno, pues un protagonista incómodo a sus intereses en la región, ¿no? Como es la República Islámica de Irán. ¿Qué importancia tiene lo económico, el gas, en lo que está sucediendo en el conjunto de Oriente Medio y esa famosa ruta de la seda planteada ya hace más de 2 años por Benjamín Netanyahu? ¿Y qué importancia tiene el gas en el entorno del Líbano? Es decir, ¿qué papel puede estar jugando la economía colateralmente alrededor de lo que está sucediendo en Oriente Medio?
Pues acabas de poner un poco el dedo en la llaga, porque son los verdaderos motivos por los que se mueven todos estos intereses, y luego ya nos buscan a los historiadores y a los escritores para que endulzamos un poco los problemas, porque la gente al final lucha por el espíritu y no por la cartera de otro, ¿no? Entonces, en este caso, los descubrimientos de grandes yacimientos de gas en las zonas acuáticas próximas a la costa del Levante, podemos decir la propia franja de Gaza, que pueden llegar allí, pero principalmente las que están descubiertas son las zonas de la costa del Líbano en dirección hacia Chipre, están provocando y favoreciendo muchísimos intereses en ese aspecto de empresas que tienen el deseo de explotar esos recursos, de enriquecerse con ellos, y claramente lo están desarrollando a través de países que tienen que ampliar sus áreas de influencia para esa explotación. Uno de ellos claramente es el Estado de Israel, aliado con Estados Unidos, que tienen la tecnología, tienen la potencia militar y pueden adueñarse no solo de las zonas que les corresponderían, sino también incluso de las zonas de sus vecinos, que quedarían de esta manera, bueno, expuestas a su influencia, ¿no? ¿Pierde protagonismo lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania, o qué papel va a jugar en los próximos meses la entrada del invierno en un entorno donde ayer Zelensky decía que la situación en el frente era muy difícil? En palabras textuales de Zelensky, la situación en el frente, decía, era muy difícil. ¿Cómo ves el medio plazo alrededor de las elecciones americanas, ese plan de la victoria propuesto por Zelensky y la reacción de Rusia alrededor de la disuasión nuclear, otra vez al más puro estilo de la Primera Guerra Fría? Bueno, pues que el conflicto ucraniano puede quedarse como un elemento menor y secundario, principalmente por la propia sociedad europea. Está muy cansada de ello, necesita otro tipo de temas, hay problemas profundos y reales en los cuales concentrarse, y el tema de Ucrania cada vez es visto más con una cierta distancia, y la gente pues está ya pues alejándose. No le quitamos dramatismo económico, ni humano, ni nada, pero es un poco lo que pasa. Luego la realidad también del invierno es muy dura, suele congelarse las operaciones militares, es imposible las labores de trincheras, de comunicaciones. Habitualmente las tropas militares en los crudos inviernos de esa zona de Europa suelen tender a protegerse, a quedarse en posiciones estáticas, esperando a la primavera, donde puedan desarrollar ya operaciones ofensivas y ya labores un poco de ruptura, un poco en ese aspecto del frente. La eliminación de toda la estructura eléctrica que se ha producido en Ucrania provoca y favorece que la sociedad civil, ante bueno, pues el invierno duro que va a tener que sufrir, presione a favor igual de una solución de negociación ante pues la situación catastrófica en la cual están viendo. Y un Zelensky que ve como el tiempo corre en su contra. Se ha quedado sin reservas militares por la ofensiva de Kursk. La sociedad civil va a presionar muchísimo ante, bueno, pues un pesimismo y un drama de una guerra que no termina, y va a querer terminar como sea y al precio que sea. Y por otra parte, ese cansancio que puede tener ya Europa, con una economía agripada, con los stocks militares absolutamente vacíos, y con unos Estados Unidos que, si se produce ese cambio de presidencia con Donald Trump, pues puede provocar el cierre definitivo del grifo, y por tanto, bueno, pues deja al gobierno ucraniano pues sencillamente ante la realidad, desnudo, y en ese aspecto ante una mesa de negociación sin ningún tipo de carta con la cual pueda negociar. Por eso la cuestión de mostrar una cierta dureza ahora y de intentar sentarse con cierta firmeza ante el gobierno ruso, que por el contrario ha visto ir cambiando, bueno, pues todos los colores a su favor en el transcurrir. Los avances militares cada vez han ido consolidando mejor el frente, y la economía y tanto el gobierno han ido provocando ya una economía de guerra y una mentalidad de guerra que va provocando y va favoreciendo, bueno, pues que la Federación Rusa, a nivel militar, que antes nos dio una imagen nefasta y muy mala, pues ahora resulta que se ha acoplado al presente tecnológico y va consiguiendo pues victorias militares, y le está haciendo cada vez más fuerte en sus decisiones a la hora incluso de negarse a sentar, porque en el campo de batalla le está dando lo que las mesas de negociaciones antes no le habían ofrecido.
Muchísimas gracias, José Luis Orella. Buen día y buen negocio. Igualmente, que lo paséis bien.